llena nuestro interior, que llena nuestra vida, que llena nuestra vida, Señor, que llena nuestra vida. Dile al Señor, abrázame, abrázame con tu presencia. Abrázame. Dile además, Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven y abrázame. Gracias, Señor, por estar aquí, por abrazarnos. Gracias, Señor. Señor, te pedimos que tu palabra hoy, Señor, llegue a nuestra vida, llegue a nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que nuestro espíritu hoy lo hagas un espíritu enseñable, Señor, y que podamos escuchar tu voz, escuchar tu palabra, escuchar lo que tú tienes para nosotros hoy, Señor. Gracias por la vida de hermana Elena, Señor, que trae hoy tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que la uses, que la utilices, Señor, y que a través de ella, Señor, tu espada, Señor, que penetra en nuestros corazones, sea esgrimida, Señor. Dice tu palabra que de tu boca sale una espada, Señor, una espada de fuego, Señor. Te pedimos que hoy corte esa espada, Señor, y que penetre en lo más profundo de nuestro corazón. A ti oramos, Padre. Amén. Buenas, amados hermanos. Hoy es un día, bueno, para mí muy honroso. Ahorita acabo de experimentar lo que el pueblo de Israel, cuando iba a la guerra, experimentaba. Por eso iba a la alabanza de primero, para quebrar todo aquel temor, toda ansiedad, toda angustia, todo temor a errar. El Padre es así. El Padre nos sorprende y nos llama. A veces impulsivamente te hacen un llamado y decís sí, pero cuando ya venís a la reflexión decís bien, a mí, pero Él es perfecto y doy gracias a Él, porque yo sé que yo solo soy un vaso de barro y mis pies también son de barro, ¿verdad? Yo me equivoco,
el perfecto es Él. Él ha puesto agua en mí para poderla derramar sobre su amado pueblo, que somos todos nosotros. Él nos ama. Y en esta mañana yo le pido que Él me utilice como un vaso para derramar de su agua y un odre nuevo para llenar sus corazones de su vino nuevo. Cada uno sabe lo que anda en su corazón. Cada uno conoce sus luchas. Y el Padre sobre todo las conoce y pelea a nuestro lado. Nosotros somos especialistas en condenarnos a nosotros mismos. Pero nosotros tenemos un Padre bueno que nos justifica, nos limpia y nos hace aceptos delante del Dios Todopoderoso. Hay un personaje en la Biblia que yo me identifico con él. Pero quisiera antes de decirles quién es, bueno, ya les voy a decir quién es, pero cuando ustedes piensan en Pedro, ¿qué les viene primero a la mente? Cuando les hablo de Pedro, ¿qué recuerdan de Pedro? ¿Qué es lo primero que recuerdan de Pedro? ¿Perdón? Exactamente, lo negó 3 veces. Piense que los seres humanos somos así. Hay un hermano, una hermana o alguien que hace muchas cosas buenas, pero si esa hermana da un tropezón, de eso se van a acordar. No se van a acordar de las muchas cosas que hizo buenas, se van a acordar del tropezón. De eso, porque así somos los seres humanos. Por eso somos barro, porque nuestra especialidad es ver el defecto. Hay una parte cuando dice el Señor, a mí me gusta la versión Dios habla hoy, que dice: quítate el leño que andas en el ojo, para que mires la paja en el ojo de tu hermano. Mire que no dice la viga. A mí me encantó porque dice el leño, o sea, un tronco de este porte en el ojo, pero sí le mira la paja en el ojo del hermano. Bueno, pues yo he sido como Pedro, ¿verdad? He sido impulsiva, imprudente, sobresaliente. Y esos que para algunas personas pudieran ser no virtudes, pues Dios las vio como virtudes en Pedro y en mí, y en muchos Pedros que puedan haber por aquí. Y Él dice, el Padre: yo te voy a pulir y te voy a llenar de mi palabra para que me seas instrumento útil. Pedro, él era de la ciudad de Betsaida y él vivía en Capernaum, 2 ciudades en la costa del mar de Galilea. Él estaba casado, eso lo vemos en 1 Corintios 9:5 y en Marcos 1:30. Cuando dice que Jesús visitó a la suegra de Pedro porque estaba enferma y la curó de una fiebre, entonces ahí intuimos o deducimos que Pedro era un hombre casado, era pescador. Jacobo y Juan eran sus socios en el negocio de la pesca, eso está en Lucas 5:10. Y conoció a Jesús a través de su hermano Andrés, quien había seguido a Jesús después de que escuchó a Juan el Bautista decir que Jesús era el Cordero que quitaba el pecado del mundo. Este es Pedro, una persona normal como usted, como yo, pero Pedro se interesa en Jesús como un día usted y yo nos interesamos en Él. Pedro se interesa en Jesús, digamos más que Jesús lo volteó a ver a él primero. ¿Por qué? Dice que al conocer a Simón, que así se llamaba Pedro, Jesús le dio un nuevo nombre y le puso Cefas en arameo y en griego Pedro, que significa roca.
Y fíjense que cuando yo leía decía yo, ¿y por qué le puso Roca? Y si a mí me encuentra Jesús y me dice, Glenda, vos ahora te vas a llamar Roca. Yo decía, Señor, ¿y por qué me pones Roca? ¿Era por dura? No sé si Pedro se hizo la pregunta, pero yo sí me la hice. Dice en Juan 1:42 que Andrés, hermano de Pedro, lo trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. Ahí pues Pedro pues le cambió el nombre, pero Pedro siguió su vida y Jesús siguió su ministerio. Pero en el andar me imagino que Jesús pensó en Pedro. Y en el transcurrir de su ministerio, una vez Jesús estaba predicando en Genesaret, y claro, cuando Jesús predicaba la gente se aglomeraba. Y claro, no solo predicaba, les hacía milagros, entonces la gente se aglomeraba y lo empujaban. Entonces, en eso Jesús miró 2 barcas, que estaban unos hombres limpiando las barcas y las redes. Y vino Jesús y se metió en una de las barcas, y esa barca era la de Pedro, de Simón. Entonces Jesús, mire cómo le dice Jesús a Simón Pedro. Entrando en aquella barca, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Pero por qué cree usted que Jesús justo fue a meterse en la barca de Pedro? En el Salmo 110:3 dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Dios nos conoce y Él a veces sabe cómo va a trabajar como nosotros, o cómo va a llegar a tu vida. Tal vez va a poner una necesidad en tu vida, una necesidad de un milagro, de levantar tu nombre, tu dignidad, de darte seguridad, de darte el trabajo que realmente necesitas y urges de Él, porque solo tú conoces las necesidades de tu casa, o de curarte de una enfermedad, levantarte de un lecho, o quitarte una depresión, que es también una enfermedad que no se mira y es bien dolorosa, porque solo el que la vive la conoce, y a veces el medio ni cuenta se da de que la estás padeciendo. Entonces vino el Señor y entró a la barca, y Él sabía que iba a conquistar ese corazón a través de un milagro. Entonces, cuando, Pedro le hace caso, lo sube a la barca, le escuchó toda la prédica, ¿verdad? Ahí se quedó escuchándole toda la prédica al Señor. Y después el Señor le dice, boga mar adentro y echa las redes. Ahí viene Pedro y le dice, mira Señor, toda la noche estuvimos nosotros y nada, ni un pescadito. Pero como Pedro había escuchado la prédica de Jesús, él dijo, este hombre, hay algo en él, tiene autoridad. Y hombre, si ya hice lo más, pues, ¿qué me cuesta volverla a tirar? Yo creo que hasta, esta soy Glenda hablando, ¿verdad? Pero a mí me parece que hasta con un poco de que entre lo creo y no lo creo, pero lo voy a hacer. Entonces viene él y le dice, Simón, le dijo al maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y cuando echaron la red, se llenaron las 2 barcas, se les estaban hundiendo de tantos pescados, y ellos llamaron a otros compañeros para compartir de la bendición, ¿verdad? Y entonces, ahí Pedro, cuando miró ese milagro, le entró miedo. Porque me imagino que, yo pienso que él haber dicho, de seguro se dio cuenta de lo que pensé. Porque le dijo, Señor, se arrodilló y le dijo, Señor, apártate de mí porque soy pecador. Y vino el Señor y le dijo, no temas, Pedro. Todos los demás también sintieron temor al ver ese milagro. No temas, Pedro, porque yo te voy a hacer pescador de hombres. Y entonces ahí, Pedro, al ver ese milagro, entonces ahí sí,
empezó a caminar en el ministerio del Señor. Después, en esos 3 años de ministerio del Señor, Pedro caminó con él. Y ¿sabe por qué el Señor lo escogió? El Señor lo sabe todo. El Señor nos conoce perfectamente bien. Él conoce nuestros temores, nuestras inseguridades, nuestras exaltaciones, nuestros abruptos. Puede que la gente diga, qué dulcita la hermanita. Ay, hermano, viva con ella en la casa. Oh, qué galán el hermano, tan gentil, tan amable. Con la filistea, hermana. Pero con uno, Dios todo lo conoce. Y Dios sabía que Pedro era impulsivo. Todavía no le había visto los arranques el Señor. Pero ya el Señor conocía, pero sabía que eso le iba a servir. ¿Para qué? Para que se gloriaran en el nombre del Señor. Entonces vino el Señor y cuando escoge a Pedro, lo que ve en Pedro son las características humanas y su carácter. Y lo prepara para su servicio, como lo hace con nosotros. Él nos mira nuestras características, cómo somos y sabe en qué ministerio le vamos a hacer de bendición. Porque entre los 12 apóstoles habían diferentes personalidades. Mire, Juan era dulce, él se acostaba en el Señor. Y Juan también fue pescador de hombres. Él trajo al Señor muchas almas. Bueno, si hasta Judas, hermano. Mira que era picarito, le gustaba meter las uñitas. Pero algo también el Padre vio. Él ya estaba predestinado para un actuar. Pero en ese actuar el Señor estaba tratando con él. Lo que pasa que son decisiones, hermano. Las decisiones que tomamos en la eternidad pasada. Cuando votamos, dijo el pastor, ¿verdad? Unos votamos por Jesús, por el Cordero inmolado, y otros, bueno, ya saben por qué. Imagino que Judas ya había votado al pobre, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios. Entonces el Señor viene y escoge de todas las personalidades. Mire, cuando yo miro al hermano Julio, que me encanta cómo habla el hermano Julio, cuando yo leo en el chat, cómo él escribe, cómo el Señor lo usa. Y él es un hombre muy suave. Yo le decía a mi hermana, yo que lo miro como un caballero así, de esos de antes, ¿va? Que eran así, bien galantes, bien corteses. Entonces, mire todas las personalidades, la hermana Jackie. Ella es más así, entonces ya ves que Dios de todo nos agarra. Y Dios así escogió a sus discípulos. Dijo, yo ocupo de todas estas personalidades porque yo necesito llegar a toda la gente. Y hay gente que llega con una persona que es muy suave para hablar, porque una que es muy así, ya la pone nerviosa, ya no la quiere escuchar. Ay, no, mujer muy atolondrada, muy loca. Y tal vez se siente más tranquila con una persona que es más relajada. Y así el Señor escogió a sus 12 discípulos, ¿verdad? Y entre ellos estaba Pedro. Y yo he sido así como Pedro. Yo no le puedo dar, digamos, testimonios como Pedro, porque Pedro es que él andaba ahí con el Señor, ¿verdad? Pero yo he sido arrebatada en mis actuaciones y eso me ha llevado a muchos desiertos. Fíjense que antes de empezar a buscar que el Señor quería que yo hablara, pensé en los desiertos, porque recordé, y el pastor Luis también me decía, ¿se acuerda lo que dijo el pastor Pedro, que había dicho el pastor Juan Carlos? Que no se predicara algo de lo que usted no tuviera una evidencia. Porque para poder predicar de algo, usted tiene que sentirlo y vivirlo. Así es que dije yo, pues voy a predicar de los desiertos, porque eso es lo mío. Yo he pasado en el desierto años, muchacho. ¿Por qué? Porque he sido como Pedro, pues. Este macho es mi mula y este macho es mi mula. Y entonces,
Pero después el Señor dijo, no, todavía los desiertos, no. La de Pedro, pues sos como Pedro. Le digo yo, Señor, me encanta Pedro. Yo sé que me van a decir el del gallo. Porque cuando me miren a mí, van a decir, Dios mío, y ahí está Glenda predicando. Y no te acordás de allá, de acá y de lo otro. También a mí me van a decir, esta es la del gallo. Pero Dios dijo, sí, voy a predicar de Pedro. Bueno, pues mire que Pedro se volvió como el portavoz de los discípulos, ¿verdad? Eso era por esa personalidad que él tenía. Entonces, mire que Pedro era tan divino que cuando el Señor dice, bueno, ¿y qué dicen los demás? ¿Quién soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y viene el Señor y le dice, no te fue revelado por carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo te lo reveló. Pero también Pedro le decía, Señor, explícanos esa parábola, porque hablaste en parábola y no entendemos. Y tal vez los demás tampoco habían entendido, pero por cortesía, por pena, por lo que fuera, no le decían a Jesús, no entendimos qué es lo que dijiste. Pero Pedro sí. No, sí, Pedro le decía, no, Padre, ¿qué fue lo que dijiste? Explícanos. Como cuando yo le digo al pastor, no, explíqueme eso de las eternidades, pastor, de esos abismos y de todo eso. Pues igual, mire que Pedro le decía, Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? Porque Pedro quería que le dieran un número, hermano, porque cuando ya llegara el número, aquí ya no más. Aquí ya dijo el Señor que hasta 7, y aquí te vas, ya vas por la 8. Y como el Padre conocía a Pedro, le dijo hasta 70 veces 7, Pedrito. No creo que le ajuste la vida en que alguien esté va de errar en el blanco. Entonces vino el Padre y ya lo conocía el Padre. Después iba caminando y se acordó que el maestro le había maldecido una higuera y le dice, mira, maestro, la higuera que maldeciste se secó. De todo se acordaba Pedro, en todo estaba pues. Y después dice el maestro, cuando en aquel lugar la gente lo apretaba y que salió poder de él, cuando aquella mujer lo tocó, le tocó el caná, el borde de su capa, y dijo, ¿quién me tocó? Y Pedro le dice, por favor, Señor, mira este gentío aquí, y vos estás preguntando que quién te tocó. Y el Padre sabía, dice, ya sabía, Pedro, que ibas a decir eso. Yo quería dar otra enseñanza, pero como vos no razonás antes de hablar, sino que vas con la lengua de primero, ¿verdad? Entonces, también así le dijo Pedro al Señor. Y viene Pedro y también le dice, cuando el Señor le iba a lavar los pies, le dice, no, Señor, ¿me vas a lavar los pies? No, nunca me vas a lavar los pies. Bueno, le dice el Señor, Pedro, si no te lavo los pies, no vas a tener parte conmigo en el reino. No, Señor, entonces lávame los pies, las manitos y toda la cabeza, ¿verdad? Porque queremos el milagro, pero no queremos ser obedientes, hermano. Pero cuando hay algo de por medio, un interesito, diciendo, no, pues sí, Señor, y así, flojito y cooperando, ¿verdad? Así Pedrito también. Y otras veces también en las que Pedro fue impetuoso, como cuando se salió de la barca. ¿Cuántas ha escuchado usted que han caminado en el mar? Ni en este tiempo, que está la ciencia bien avanzada, caminar así naturalito, como usted, sin un chunche ahí abajo que lo lleve. Pedro, cuando vio a Jesús caminando en el mar, dijo, yo también voy, Señor, a caminar. Después se acordó que los hombres no son peces. Entonces ya en el alma ya le vino, mire, ve, es que él vio, pero ya en el alma vino y dijo, me imaginé caminando, pero ya me acordé que yo no soy pescado. Y se empezó a hundir, porque lo razonó. Porque es que Jesús no se razona. Jesús es espíritu. Dios es espíritu. No, cuando el milagro está, no lo razonemos. ¿Usted qué importa cómo lo sanó el Señor? ¿Qué importa cómo el Señor reconstruyó toda su vida hecha a pedazos? No le pregunte cómo lo hiciste. Usted solo dígale gracias, porque tú eres Dios. Porque tú eres Dios.
Porque no importa lo que el mundo diga de mí o de usted. Dios lo mira como ni usted mismo se mira. Gedeón, cuando el Jehová mismo le está diciendo, esforzado y valiente, varón esforzado y valiente. ¿Qué voy a hacer esforzado y valiente? Mírame aquí escondiendo la comida, ya vienen los madianitas. Y el mismo Jehová le estaba diciendo, bienaventurado, varón esforzado y valiente. Saúl dice que era el más grande del ejército de Israel, era un hombrote y hermoso. Y cuando lo iban a nombrar rey, salió corriendo, mire, a esconderse al muladar, donde no lo vieran ahí, porque tenía miedo, porque no se sentía capaz, como muchas veces nos pasa a nosotros en nuestra vida secular. Mire, a mí me ha tocado, ahí fui a un juicio, ay mijito, más que me salieron unas viejas más agrias que yo, ay Dios santo. Y yo no quería seguir, pero Dios me puso a alguien a mi lado. Mi sobrino es pedazo de abogado y ya me sentí más segura. Pedro hacía tantas cosas. Fíjese que Pedro le dice al Señor, cuando el Señor les dice a ellos, ¿verdad? Que Él va para Jerusalén y que Él va a padecer, y les habla de su muerte. Y viene Pedro y dice, vení Señor. No, Señor, no hables de eso. No vas a decir que te vas a morir. Y ahí el Señor lo reprende, porque el Señor tiene que reprendernos también, hermanos. Es que la gente solo quiere el amor de Dios. La gente solo quiere decir, no, yo sé que Dios es amor. No puede existir el infierno porque Dios es amor. Hay unos que dicen, hay los que me oigan, ahí van a saber que así dicen, que no existe infierno, porque Dios es amor. No, pero es fuego consumidor también, señores. Sí, usted no puede andar por la vida en ese relajo. Bueno, si va a caminar en el camino, ¿verdad?, de cruz. Si usted quiere cambiar vestiduras, si usted quiere ir de un brillo en brillo hasta llegar al brillo del sol del mediodía y poderlo ver cara a cara, ¿verdad? Entonces, este Pedrito hermoso le dijo al Señor que no estuviera hablando de la muerte. Entonces vino Dios y en amor, que mire que no es lo mismo que a usted lo reprendan en amor y lo corrijan en amor a que le peguen un grito. No, hermano, si usted me pega un grito, ay hermano, agárrese, me sale el león de la tribu de Judá a mí. No, hermana, yo le saco un rugido y ya, no es lo mío, hermano. Pero si usted me reprende en amor, entonces yo voy a ser obediente. Y le voy a decir, tiene usted toda la razón, hermano, perdóneme, no debía haberlo dicho. Mi esposo ya ni me cree usted cuando le digo que me perdone, fíjese. Pero bueno, ahí se encarga Dios con él. Pedro, mire otra fase de Pedro. Pedro, cuando van a arrestar al Señor, saca la espada y le vuela la oreja a Malcom, que era el siervo del sumo sacerdote. Mire, Pedro le arranca la oreja. Pedro le arranca la oreja defendiendo al maestro, pero cuando el maestro ya está detenido, enchachado, como dicen, en medio de todos los que lo acusaban del poder político, económico y religioso, ya Pedro ya no estaba tan valiente. Ahí ya no vamos, Señor, porque ahí ya me va a perjudicar a mí. Y del arquito. Y le había dicho al Señor, Señor, yo voy a estar contigo hasta la muerte, voy a estar contigo. Mire que somos bien ligeros con la lengua. Pero tal vez en su interior sí él lo sentía. Lo que pasa que no es lo mismo verla venir que platicar con ella. Entonces, cuando Jesús le dice, Pedro, antes de que el gallo cante, vos me vas a haber negado 3 veces. No, Señor, no.
Y así pasó. Y cuando ese gallo cantó, Pedro lloró amargamente. ¿Sabe por qué? Porque el Señor lo volteó a ver y se encontraron sus miradas. Y ahí él se dio cuenta que él no era tan gallo como pensaba, que más bien un gallo él lo acababa de echar. Y cuando su maestro lo vio y le dijo, él sintió un dolor en su espíritu y se dio cuenta que solo era carne, que era mucho hablar, pero que realmente él había andado con el Señor por los milagros, por la fama. Como les dije una vez, queremos la fama del Señor, pero no queremos caminar en el camino de cruz. Queremos milagros, queremos prosperidad económica. Todos, pues sí, si aquí vivimos en este mundo. Pero eso no es todo. Eso es un medio que se ocupa porque vivimos en este mundo terrenal, pero es un medio, es una añadidura. Entonces, cuando él lloró, cuando su maestro lo vio, como cuando usted pudiera haberle hecho algo a un ser amado que confiaba mucho en usted, y lo mira con sus ojos y usted siente aquel remordimiento. Y su maestro pues fue crucificado. Aún así, él seguía ahí. Tal vez no con la convicción, pero seguía ahí, porque había un amor. Pero cuando su maestro resucita y lo visita a todos, su maestro se les presenta otra vez, otro milagro en aquella barca, una barca. Llega otra vez Jesús y me acuerdo que hasta dijo el número de peces el pastor Pedro el otro día y yo me sorprendí. Fueron 153 peces. 153 peces los que habían agarrado en una de las redes. Dice que Pedro le dijo, Juan, yo creo que ese que está al otro lado, allá en la playa, el maestro. Y vino Pedro, dice que se quitó la ropa, que se puso la ropa porque estaba sin ropa y se echó a la mar usted, porque le puso ropa. Yo pensando, ¿verdad? Mojando la ropa. Pero después me puse a pensar, entonces significa que es que él se puso la cobertura otra vez. Porque ¿quién se viste para echarse al mar? Es que él se sintió que estaba desnudo, sin la cobertura, ¿verdad? Pero él se volvió a poner la cobertura y se fue a ver al maestro. Y ahí el maestro le pregunta 3 veces, igual que las 3 veces que él lo negó: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, te amo, maestro. Apacienta mis ovejas. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Segunda vez. Te amo, maestro. Apacienta mis ovejas. Y la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ahí Pedro se entristeció porque tal vez recordó las 3 veces del gallo. Y le dijo: Señor, tú lo conoces todo y lo sabes todo. Y se humilló. Le dijo: Señor, sí me acuerdo de lo que hice, del error que cometí, pero tú sabes que yo te amo. Y esa vez él sí fue sincero. Y el Señor le dijo: apacienta mis ovejas. Ahí fue cuando Pedro se convirtió de verdad al Señor. Pero volvió siempre a ser Pedro. Porque usted no va a dejar de ser Jackie, ni Julio, ni Carla.
Mi hermosa familia que vino a hacerme barra hoy. Ni Luis, ni Nori, ni esta amada preciosa con esa flor de girasol ahí. Pero caminando con Jesús, usted y yo vamos a ser mejores. Mire que le acababa de decir Jesús: apacienta mis ovejas, y lo había ya convertido. Cuando le dice: sígueme. Y entonces se va Pedro, y en eso venía Juan. No habían llamado a Juan, pero Juan era cariñoso y él quería ir. Y entonces viene Pedro y queda viendo a Juan y le dice al Señor: ¿y este señor? ¿Y este sacón? ¿Quién lo invitó? O sea, a mí que me llamó el Señor, no llamó a Juan. Y viene el Señor otra vez. Y si yo quiero que él venga, ¿a ti qué? ¿Qué le dijo? ¿Qué te importa? Le dijo. ¿Verdad? Y si yo lo quiero bendecir también a él. Hermano, ¿quiere la bendición solo para usted? No. Aquí Dios le reparte a todos. Porque Él es soberano para darle a cada quien lo que a Él le place darle. Y nosotros no le podemos decir: no, Señor, mira, a Jackie dale tal cosa. A mí, Señor, por favor, me lo das y en más grande. No, no es así. Él le va a dar a cada quien según su soberanía, según su voluntad y según lo que a Él le place. Entonces, mire, Pedro, fíjese que lo acababa de el Señor decirle: Pedro, yo te perdoné y te amo. Y no estés triste por el ayer. Yo te hago nuevo hoy. Y después le sale con que ya este Señor, mira lo que viene detrás de nosotros. Ay, dice el Señor: bueno, mi Pedro, así son mis Pedros. Entonces, mire, hermano, de la vida de Pedro podemos aprender muchas cosas. Mire, podemos aprender que Jesús vence el miedo. Mire, ya sea que Pedro saliera de una barca en un mar agitado o cruzara un umbral de un lugar gentil por primera vez, esto es cuando él fue a visitar a Cornelio, que era un publicano. Y mire, es que los judíos eran bien sectarios. Ellos eran solo su argolla, como dicen, con sus costumbres, pero ahí que no se le fuera a meter uno como yo, como usted. No, y este gentil, inmundo, nos decían. Y le dice el Señor: no le llames inmundo lo que yo he santificado. Mire que estos gentiles, pues le cuento que vamos a ser la esposa del Cordero si somos obedientes. Bueno, Pedro encontró valor en seguir a Jesucristo, porque en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Otra cosa que aprendimos es que Jesús perdona la infidelidad. Después de haberse jactado de su fidelidad y le mandaron a cantar el gallo, ¿verdad? Jesús amorosamente restauró a Pedro al servicio. Pedro fue un fracaso anterior, pero con Jesús el fracaso no es el fin. Nos podemos equivocar, hermanos. No le podemos dar el ancho a las personas, pero no es el fin. Usted se pudo tropezar. Tal vez lo que hizo no fue del agrado de los demás y usted se esmeró para hacerlo. Y no fue del agrado de los demás. Pero ese no es el final. Ese es el comienzo de un caminar. Me lo digo para mí hoy. Jesús pacientemente enseña una y otra vez. Pedro necesitaba corrección, ¿verdad? Las veces que el Señor lo venía corrigiendo. Y el Señor se la dio con paciencia, firmeza y amor. Ese es el trato de Dios con nosotros. Dios no se exaspera. Como decir Carlita cuando va a aprender. No le he dicho que yo estoy con usted, que sea valiente y que se esfuerce, que yo voy a estar con usted y que la voy a sustentar con la diestra de mi justicia. No, es decir, Carla, haz memoria. Yo he estado contigo desde antes de que nacieras. Haz memoria.
Haz memoria de tu infancia, de tu adolescencia, de tu edad adulta y de tu vida hoy. Y haz memoria y vas a recordar que yo he estado contigo siempre. Aun cuando te pusiste en valles de sombra de muerte, como yo me ponía, por mi voluntad, solita, nadie me llevaba, hermano, solitita. Yo me iba corriendo al valle de sombra de muerte. Me gustaba. Mire que solo la misericordia de Dios. Hoy miro atrás y digo, Señor, cómo me has amado. Y cómo en amor me has corregido. Así Jesús pacientemente nos enseña. Eso lo aprendemos también de la vida de Pedro. Y ya por último, Jesús nos ve como Él quiere que seamos. La primera vez que se encontraron con Jesús, Pedro, pues Pedro era áspero e imprudente, pero en los ojos de Jesús era una roca firme y fiel. Por eso es que le puso roca, porque Jesús lo vio, pero Pedro no entendió cómo fue que Dios lo vio. Jesús lo vio fuerte y fiel, sensible. Dios mira de usted todas las cosas que ni usted mismo mira. Que allá en el fondo usted dice, pero yo creo que no soy tan mala gente. Sí, a veces me nace tener detalles, pero el Señor la mira más hermosa que eso, o mejor que eso que usted logra ver. El Señor lo mira. Y mira, hermano, Jesús usa héroes insólitos. Pedro era un pescador de Galilea, pero Jesús lo llamó a ser pescador de hombres, debido a que Pedro estaba dispuesto a dejarlo todo. Pero Pedro, cuando deja todo, Pedro le dice al Señor, bueno, Señor, organicémonos. Mira, yo dejé todo, dejé familia ahí, ¿verdad? Amigos, hasta la empresa. ¿Y vos qué me vas a dar? Así le dijo Pedro. ¿Y yo qué voy a conseguir? Pero el Señor lo conocía y le dice, Pedro, te voy a dar la vida eterna. Y al que deje a padre, madre, esposa, empresa y todo, yo le voy a multiplicar al 100 por 1 ese sacrificio. Mire que Dios usó de muchas formas a Pedro. Pedro, usted sabe que Pedro era un hombre del vulgo, era un hombre sin letras, sin estudios. Cuando Pedro mira a Jesús resucitado, usted sabe que Pedro se ha ido al Sanedrín. El concilio era como la Corte Suprema de Justicia. Era como que usted sea médico y se vaya a dar allá. Iba a decir algo que no debía decir, pero como que usted fuera ahí a contender con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que sabe usted de leyes, hermano. Y vino Pedro y le dijo, si usted lo mataron. Pero él ya estaba lleno del Espíritu. Él ya no se sentía chiquito ni inseguro. Él sabía quién estaba con él. Y él sabía quién iba a hablar por él. ¿Usted cree que hoy yo no estaba nerviosa de estar aquí? Del escrutinio, de exponerme aquí, de no dar la talla. Pero yo, cuando venía para acá, cuando me arrodillé ahí, yo le dije, Padre, mi alma está turbada, está inquieta, y te pido que sujetes mi alma, porque es mi parte almática la que te dice, Señor, con mi razonamiento, y si no doy la talla, y si me equivoco. Mire, hermano, no se trata de lo bien que usted pueda predicar, porque eso es carnal. Se trata de la disposición que hay en su corazón de permitirle al Señor utilizarlo para llegar al corazón de quien Él quiere llegar. Porque
Porque hay mensajes que usted dice, bien, estaba bien el mensaje, pero no me tocó, es que no era para usted. Era para la persona que necesitaba. Y Dios sabe que necesitaba en su alma esa palabra. Para esa persona era. No era para que Glenda se pavoneara. Uy, Señor, viste que bien lo hice. No. Es porque yo aquí soy un vaso y pie de barro en el que Dios depositó agua para vertirla al corazón de su pueblo, y aquellos corazones que están resecos y aquellos corazones a que necesitaban escuchar esa palabra precisamente el día de hoy. Pedro, le decían los sumos sacerdotes, claro, el Sanedrín estaba constituido por los sacerdotes, el poder político y económico. Ahí estaban fariseos, saduceos y el poder económico. Y lo miraron despectivamente. Dijeron, ¿y este? Pescador. ¿Ya lo viste cómo anda? Pero aquel pescador con todo y cómo andaba, con el Espíritu de Dios, sacó la espada y los dejó calladitos, se miran más bonitos. Y después de ahí le dijeron, mira, si seguís hablando te vamos a matar, te vamos a latigar, y no le importó a Pedro y a todos los discípulos. Se lanzaron a predicar al Jesús vivo, porque no estaba muerto, estaba vivo. Creyeron que lo habían matado, pero estaba vivo y estaba más fuerte, porque los hizo más fuertes, porque nada los detenía. Y los metían a la cárcel y salían de la cárcel bien pescociados y volvían a predicar. Y los latigaban y salían medios heridos ahí y seguían predicando. Porque ellos habían visto la resurrección. Ellos, incluso Tomás hasta le metió los deditos ahí, mire, en las manos horadadas. Sabían que si los mataban ellos iban a vivir. Por eso dijo Pablo, para mí el morir es ganancia y el vivir es Cristo. Porque sabía que iban a matar este cuerpo. Sí, lo iban a matar. Mire cómo somos de bendecidos ustedes y yo, que no nacimos en ese tiempo, que hoy yo puedo estar parada aquí hablando de las maravillas de Jesús sin temor de que vaya a venir ahí soldados a llevarme de la lengua, o que me vayan a golpear, o que me vayan a ahorcar, o que me vayan a crucificar. Estamos en un tiempo en el que nosotros podemos llevar palabra, en el que nosotros podemos hacer a la gente, decirles, hay un Cristo vivo que lo perdona del pecado. Deje de estarse culpando, deje de vivir en ese pozo de amargura, sintiéndose chiquita o pequeño o insignificante o mucho, ¿verdad? Bájese, papadito, de esas alturas en las que se ha subido, porque el que se sube como palmera cae como coco, ¿me entiende? Bájese de ahí, de esa nube en la que se ha subido. Así estamos en un tiempo en el que somos libres de poder hablar de Jesús, pero del Jesús resucitado, del Jesús poderoso, no de aquel al que latigaron, no al que crucificaron y guindaron en una cruz. No, a ese no se le tiene que ir a arrodillar. Ese era un cuerpo de un hombre. Es al que resucitó y bajó al infierno y le arrebató las llaves del Hades a la misma muerte. Y le dijo, muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. De ese Jesús es el que usted y yo estamos llenos, y de ese Jesús es el que yo les vine a hablar, y ese Jesús es el que lo quiere usar a usted y a usted. Para Él sea la gloria, la honra y el honor por los siglos de los siglos, amados hermanos. Amén.